Pues fíjate, Laura, que para el momento creo que tú eres una persona muy importante, indicada para entrevistar, porque evidentemente tienes todo el conocimiento médico veterinario, pero también manejas muy bien un área donde pues la mayoría nos sentimos como en arenas movedizas, que es la parte legal, la parte de los marcos normativos. Y en este momento, en esta circunstancia que se está viviendo, que ha sido un tema que pues evidentemente ha ganado eh, toda la relevancia aquí en esta reunión, esta decisión gubernamental en pos de mejorar la situación del consumidor por la inflación y toda la carestía que se está viviendo alrededor de los alimentos, pues se está tomando la decisión de, vamos a decirlo coloquialmente, brincarnos la normatividad que existía para la parte de la importación de productos de origen animal y vegetal, y que pues sabemos todos los que estamos involucrados que genera un gran riesgo desde el punto de vista sanitario, pero desde el punto de vista legal, ¿qué implica todas estas medidas que pues estamos en... Definitivamente es un tema complejo y esta complejidad pues no es de ahorita. Finalmente el mundo ha evolucionado y la complejidad de la evolución también del proceso salud-enfermedad por la globalización. Finalmente la globalización es la que nos da esos intercambios comerciales, y en este caso, pues de animales y productos de origen animal. Estas medidas, de acuerdo a la justificación, del acuerdo, valga la redundancia, son medidas para fortalecer la seguridad alimentaria, que es un derecho fundamental de todo individuo. Y esto es desde los años 40. Pero de hecho está en nuestra Constitución política. En el artículo 4 constitucional podemos encontrar en 2011 se incluyó este párrafo: todos los mexicanos tenemos derecho a alimentos sanos, inocuos, nutritivos y de calidad, y el Estado lo garantizará. Y esa definición es seguridad alimentaria. Es uno de nuestros derechos fundamentales y el Estado siempre debe ponerlos a disposición o tenerlos a disposición de los individuos de manera accesible, física y económicamente. Entonces aquí vemos la justificación de este acuerdo, ¿sí? Entonces, ahora bien, ¿qué pasa? De hecho, pues muchas veces el término seguridad alimentaria se confunde con soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque un país que no pueda o que no es autosuficiente, pues te vas a dedicar a tratar de comprar de otros lugares, ¿no? Claro. Entonces ese es el riesgo. Lo voy desglosando así porque históricamente, pues México, hemos participado, por ejemplo, somos miembros fundadores de la Organización Mundial de Sanidad Animal en 1924. Entonces ahí vemos pues que el compromiso como país siempre ha estado. ¿Qué pasa con la globalización? La globalización siempre ha existido. La diferencia es que después de la Segunda Guerra Mundial, estos intercambios comerciales son cada vez más veloces por el desarrollo de la tecnología. Derivado de eso, los organismos internacionales, obviamente preocupados por esta diseminación de enfermedades y plagas, pues van generando lineamientos que todos los países que participamos en estos intercambios comerciales tenemos que ir cumpliendo. O sea, no son actos de autoridad, sino actualmente la Organización Mundial de Sanidad Animal, de hecho, pues tiene 182 miembros.
Si vemos todos los países que participan en estos intercambios comerciales, en la Organización Mundial de Comercio, solo 8 países del mundo no participan. O sea, no voy a decir la cantidad porque ni me lo sé, me sé mejor la de los que no participan. Correcto. Entonces, vemos que la misma Organización Mundial de Comercio regula. La Organización Mundial de Comercio no es un ente, es más un ente administrativo y de los tratados comerciales y de las buenas relaciones entre los países. Pero dentro de sus funciones también es apoyarse en otros organismos técnicos científicos para evitar que las enfermedades y plagas se diseminen, y en este caso es la Organización Mundial de Sanidad Animal, que sus lineamientos son voluntarios, pero la Organización Mundial de Comercio señala todos aquellos países que quieran intercambiar o comercializar animales y productos de origen animal, tendrán que cumplir de manera obligatoria con los lineamientos pues para prevenir esta difusión de enfermedades y plagas, que ya lo vimos con el COVID y los impactos del COVID, pues precisamente este es uno de ellos, ¿no? La inflación, la carestía, la zoonosis, en fin. Entonces, de ahí se originan. ¿Y cómo vamos a cumplir como país con estos lineamientos? Incorporándolos a nuestra normatividad. ¿Sí? Entonces podemos ver esos lineamientos reflejados pues en las diversas leyes y en el caso que nos ocupa pues en la Ley Federal de Sanidad Animal. Okay. Y todas las normas técnicas. Y aquí vale la pena hacer una precisión. Uno de los una de las formas en que los países se protegen entre sí es, 1, comercializar con países con los que tengas el mismo estatus sanitario. Esa es una. Y la segunda, obviamente esa comercialización la haces bajo reglas perfectamente definidas a través de los tratados comerciales. Entonces, no es una burocracia, porque de hecho pues existen tendencias mundiales como la mejora regulatoria, que además está en todo el mundo, o sea, y como país la hemos venido aplicando. Existen una serie de mecanismos que también van a generar que sea ágil. El comercio es realmente ágil. Entonces, todas estas medidas tienen una función principal. 1, la protección de la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque al estar los animales de producción sanos, de hecho la sanidad animal a nivel mundial está clasificada como tema de seguridad nacional, al ser parte de la seguridad alimentaria, porque un pueblo que no cuente con suficientes alimentos para su población es susceptible de perder su soberanía. Pues como en las guerras medievales, ¿no? Que los ejércitos llegaban y pues te sitiaban, al fin que se te va a acabar la comida y el agua, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que verlo. Estas medidas de fortalecimiento de la seguridad alimentaria de los mexicanos me parecen muy buenas, pero me parece que sí existen otra serie de mecanismos y actuando en conjunto. Finalmente, al ser un tema complejo, somos muchos los sectores que participamos en él, y en conjunto podríamos establecer, todos formamos o jugamos o somos una pieza de ese gran rompecabezas, y podríamos conjuntar un esfuerzo con una sinergia mayor para la seguridad alimentaria. Hay un dicho que dice, dependiendo del tamaño del sapo es la pedrada, pero aquí me da la impresión de que esto no es una pedrada, sino es un monolito tipo la Peña de Bernal. O sea, una acción de estas, yo pensaría que se ve
en una situación de desabasto de alimentos, en países que están en conflictos, que tienen conflictos y que obviamente tienen que asegurar esa alimentación de donde venga. Pero no es nuestro caso. Entonces, pues como que no va proporcionado pues a la circunstancia que realmente tendríamos que atender, ¿no? Sí, no. Debemos enfocarnos ahora como, de hecho, vivimos en un mundo donde ya todo lo enfocamos a nivel global, porque ya no podemos atender las situaciones, cualquiera que sea, y en este caso la salud o los alimentos, de manera ni siquiera regional. Porque precisamente por esta movilización, la migración, todos los impactos que ha habido, el cambio climático, las guerras, precisamente a nivel global, una de las situaciones que está pasando en el mundo es la crisis alimentaria. De hecho, si ustedes revisan, la FAO desde hace como un mes declaró al mundo, al planeta, en crisis alimentaria. ¿Por qué? Porque Ucrania es uno de los principales, era uno de los principales productores de grano, el 10º productor de grano, de urea. Y ustedes pueden ver que ante la escasez de urea, precisamente utilizada como parte de los fertilizantes, la producción mundial disminuye en un 25%. Entonces, ya no podemos decir, pues eso está pasando en China, pues que se las arreglen. Claro. No, es parte de la globalización. Entonces, tarde o temprano, si ahorita no nos estamos viendo en crisis, pero tenemos que estar preparados. Ahorita, algo que tenemos mucho y que tenemos plenamente identificado, pues es el estatus sanitario que tenemos en el país, gracias al trabajo que se ha venido haciendo por muchos años. Y que tenemos emergencias, fíjense, tenemos un gran reto ahorita. Desde hace unos 4 años, la peste porcina africana, ¿no? Que se cierne como una gran sombra, y esto empezó a diseminarse después del Mundial de 2018. ¿Por qué? Porque Rusia, pues es un país que tiene la enfermedad de manera endémica. Y despuesito del Mundial, pues empiezas a ver los diferentes brotes en Europa y en el continente americano, pues donde se ha notificado es en República Dominicana, ¿no? Y como país tenemos desde hace varios años, pues se han hecho varios simulacros, todos los organismos están preparados, los sectores para participar en caso de alguna emergencia, que esperemos que no. Y todos esos mecanismos están plasmados en la legislación. Finalmente, la legislación lo que nos va a ir definiendo es cómo vamos a hacer las cosas, cómo van a fluir los recursos ante esas emergencias. Entonces, esa es la gran importancia de la normatividad, pero también de los procedimientos y la normatividad como parte de esos procedimientos del hacer para mantener un estatus sanitario y aún más, mantener la salud pública, porque muchas de estas enfermedades pueden ser zoonóticas y afectarse la población humana también. Entonces, ese es el gran riesgo que estamos enfrentando. Hay que ir viendo cómo se van a ir definiendo estos procedimientos, porque finalmente, hasta cierto punto, lo que se ha emitido o plasmado no nos dice mucho, ¿no? Es correcto. Es un tanto ambiguo, porque además en los intercambios comerciales, precisamente, otro de los mecanismos es que cada país tiene la libertad de elaborar su propia normatividad, que deberá cumplir el país que quiera comercializar con él, porque es una protección con normas técnicas, es decir, ni siquiera son trámites. De hecho,
pues si algún país pone algún obstáculo al comercio, ante la Organización Mundial de Comercio se puede poner la denuncia, y de hecho México Estados Unidos pues varias veces lo ha intentado hacer, y México recurre al organismo y ha salido adelante, sí. Porque ahora viene otra cosa, y sí me gustaría señalarlo también como conclusión, creo que me estoy extendiendo en mis conclusiones. El hecho de que se quiten restricciones aquí, Estados Unidos nos va a incrementar las restricciones. Entonces es un arma de doble filo. En fin, tenemos que evaluarlo y me parece que nos falta conocer a profundidad, porque finalmente la legislación ahí está y con ella nos hace estar preparados para actuar.